con el capítulo 19 de Apocalipsis y como de costumbre las preguntas y los comentarios al final y también vamos a comenzar leyendo los versículos y luego nos devolvemos para estudiar ya uno por uno. Dice Apocalipsis 19: Después de esto oí una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera, que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: Amén, Aleluya. Salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Volvemos al versículo 1 del capítulo 19. Después de esto oí una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía. Entonces, ¿después de qué? Después de que en el capítulo 17 y 18 se eliminó a la gran ramera. En el capítulo 17 más como una versión de la parte religiosa, y en el capítulo 18 más como una versión político y económica. Y eso ya lo vimos en esos dos capítulos. Entonces, después de que se vio la destrucción de la gran ramera, se oye la gran voz de una gran multitud que dice: Aleluya, y aleluya significa alabado sea Yahvé o alabado sea Jehová. Salvación, honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios. Entonces son palabras de alabanza a Él. Recuerden que no tenemos nada más que darle a Él sino nuestra voluntad, porque todo le pertenece a Él. Entonces recordemos cómo está el trono en el cielo. El trono en el cielo tenemos en la parte de la mitad, según la descripción que obtuvimos de Juan en los capítulos 4 y 5, en la mitad está el trono, el que está sentado en el trono, que es decía Juan, como de forma de cornalina, de color de cornalina, y de jaspe, que son naranja y rojo, es decir, como colores de fuego, de energía, y de hecho nos dice que había truenos y relámpagos, porque Dios es energía a la larga. Y entonces al lado de él estaba el Cordero, que parecía inmolado, pues porque Él murió por nosotros, y Él recibió el rollo con los 7 sellos. Luego teníamos alrededor las 7 facetas del Espíritu Santo, que eran las que mencionaba Isaías en el capítulo 11, las 7 facetas del Espíritu Santo. Y luego alrededor teníamos los 24 ancianos, que cada vez que adoraban los 4 seres vivientes, ellos también se postraban y adoraban a Dios. Y precisamente también teníamos los 4 seres vivientes. Entonces esta es una representación gráfica de lo que dice Apocalipsis 4 y 5. No tenemos fotos del cielo todavía porque no ha habido cámaras fotográficas que hayan llegado hasta allá. Así que esa es una representación gráfica. Y en el centro, de hecho, aunque ahí vemos unos escalones en esta gráfica, en realidad Juan nos dice que era como un mar de cristal. Y alrededor entonces están los millones de ángeles y millones de personas también. Por eso es que dice que una gran multitud, y se escuchaba una voz de una gran multitud, porque había millones y millones de personas, aparte de los millones de ángeles. Y entonces estas personas decían de la multitud, también continúa diciendo: porque grandes son sus juicios, los de Dios, son verdaderos, son justos, pues ha juzgado a la gran ramera, que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Entonces en el capítulo 17 y en el capítulo 18 es juzgada la gran ramera, la que dice Babilonia, la madre de todas las rameras y de las contaminaciones de toda la tierra. Ya sabemos que esa ramera no es solamente una institución, sino que lleva desde hace 5.000 años, casi desde el comienzo de la humanidad, enseñando cualquier cosa que traiga honra y gloria a la humanidad, pero no al Dios del cielo.
a través de sus diferentes religiones, a través de sus diferentes filosofías. Cualquier cosa que niegue la deidad del Dios del cielo, el único y sabio Dios, eso es la gran ramera. Y en ese proceso entonces hay diferentes religiones, estilos, filosofías, etcétera, que hasta nuestros días hay una organización que es la que lo representa mejor que ninguna, cuya religión es básicamente todo este paganismo con una fachada de cristianismo, que es el romanismo. Entonces en el capítulo 17 es juzgado como iglesia, como culto religioso, y en el capítulo 18 es juzgada como poder político, especialmente económico. Entonces aquí esta gente está celebrando en el cielo que por fin esta ramera que enseñaba al mundo a hacer lo que quisieran, menos buscar a Dios del cielo, y que perseguía a los santos y a los justos, como ha sido eliminada, entonces la gente dice, aleluya. Por fin la justicia de Dios ha llegado. Por fin las mentiras han sido terminadas, que nos arrodillábamos ante imágenes hechas de hombres. Nos dice el libro de Isaías que con un palo una persona podía, un carpintero podía cortar la mitad. Con la mitad hace una imagen y con la otra mitad lo parte en pedacitos y con eso hace una hoguera para calentar ahí su comida. Pero es el mismo palo, y luego se arrodilla ante este porque tiene la forma de un santo, de un dios o de lo que sea. Entonces, burlándose de Dios, y en el libro de Isaías, a través del profeta Isaías, ¿cómo es la gente que de un palo le dedica esto para fines no útiles, no tan trascendentales, y luego le da toda esa trascendencia e importancia a este pedazo que no sirve para nada? Es el mismo pedazo de palo. Entonces, todas esas mentiras, por ejemplo, mi mamá es una de ellas que dice cómo nos engañaron los curas por tanto tiempo, que nos decían que teníamos que creer de esta manera, y que hasta ellos mismos cambiaban las cosas con el pasar de los tiempos. O sea, que ellos mismos, su misma teología, sus ideas no duraban. Ellos mismos, en una afirmación de este papa, el siguiente la echa abajo, ni siquiera se ponen de acuerdo. Entonces, engañando a la tierra. Entonces, aleluya, gloria a Dios, dicen, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque ha juzgado a la gran ramera, que ha corrompido a la tierra con su fornicación. Que ha corrompido la tierra con su fornicación, es decir, que en toda la tierra engañó y hizo su fornicación. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento es claro para Dios que cuando uno se va por otra idea, aparte de seguirlo a Él, eso es una fornicación espiritualmente hablando. Cuando yo ya no le sigo a Él como Él quiere que lo siga, sino que yo sigo esta otra idea y quiero adorar una religión o lo que sea de esta manera, eso es una fornicación espiritual, porque lo estoy abandonando a Él para irme con otra idea, con otro Señor. Entonces por eso dice una fornicación. Y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Entonces desde la eternidad básicamente, no, pues tampoco es allá, hasta hace 5.000 años aproximadamente, comienzan todas estas ideas de perseguir a los santos, a los que sí quieren seguir al Dios del cielo, a esos sí los persiguen. Hasta el día de hoy, la Inquisición siendo uno de esos casos. Entonces, y ha vengado la sangre de los siervos de la mano de ella. Versículo 3. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Entonces esta gente otra vez dice, alabado sea Jehová, por fin se acabó esta gran ramera. Por fin ya tenemos paz en la tierra, ya tenemos la verdad. Por fin ya se acabó ese paganismo, básicamente. Y dice, y el humo de ella, o sea de la gran ramera, sube por los siglos de los siglos. Es decir, que básicamente que una vez esa ramera, esa ciudad que fue identificada plenamente en el capítulo 17 y 18, porque es identificada plenamente, hay gente que dice que hay otras ciudades, no, esa ciudad que es identificada plenamente va a ser quemada por los siglos de los siglos, es decir que no va a volver a existir. Recordemos que Babilonia fue profetizada que iba a ser eliminada y jamás reconstruida. Y en el siglo VI a.C., cuando fue destruida por los medo-persas, hasta el día de hoy no ha sido reconstruida. Y cuando Saddam Hussein trató de reconstruir Babilonia en las últimas décadas, en los 80s y 90s, le cayeron las guerras del Golfo Pérsico y lo corrieron del poder. Y hasta el día de hoy Babilonia sigue destruida. Él alcanzó a reconstruir ciertas partes, pero mínimo. Entonces eso mismo le va a suceder a esta ciudad. Esta ciudad va a ser por los siglos de los siglos. Recordemos que cuando el Señor regrese va a durar 1000 años su reino, básicamente 10 siglos. Pues por los siglos de los siglos
no va a ser reconstruida. Otra ciudad que va a padecer eso y que todavía no ha sucedido va a ser Damasco. Eso está en otra de las profecías. Ahorita Damasco justo es la capital de Siria, donde ahorita están Rusia, está Siria, está Irak, está Irán, está el Estado Islámico, Israel, todos están ahí concentraditos para que explote esa cosa. Recordemos que en una de las trompetas nos decían que le decía uno de los ángeles a uno que tenía la trompeta, una de las 7 trompetas, libera a los 4 ángeles que están ahí en el río de Éufrates. ¿Se acuerdan de eso? Es decir, y ahorita esa vaina está caliente. Cuando queden liberados, eso va a ser tenaz. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían amén, aleluya. Entonces recordemos también el capítulo 4 y 5, cada vez que los 4 seres vivientes decían algo, los ancianos se postraban sobre tierra, y al postrarse sobre tierra es totalmente acostados boca abajo, con la frente contra el piso, y esa era la máxima expresión en las culturas orientales para demostrar humildad ante la majestad del que está enfrente, en este caso es Dios. Nosotros no tenemos esa cultura aquí en Occidente, por lo menos en Colombia, pero en esas culturas orientales esa es la manera, entonces por eso dice eso. Y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían amén, que así sea, y aleluya, alabado sea Jehová, alabado sea Yahvé. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Entonces sale del trono una voz, no nos dice quién, cómo, cuándo y dónde, simplemente que sale una voz del trono y dice, alaben a Dios. No hay ninguna otra cosa que hacer. El que acaba de eliminar los 6.000 años de los gentiles, el que acaba de eliminar los miles de años que el paganismo, que la gran ramera estaba oscureciendo las mentes de la gente alrededor del mundo, trayendo fornicación espiritual, obviamente solamente queda uno exaltado y solamente hay que adorar. Entonces la gente se agacha a adorar al único que es digno de adoración. Y sírvanle a él, pequeños como grandes, todos los que estén ahí. Entonces tenemos los millones de personas, los millones de ángeles, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, todos mostrándose ante Dios. Inclusive los que están bajo el trono, ¿se acuerdan? En el sello 5, en el 5.º sello está un altar, que es como un reflejo del altar del incienso que estaba en el tabernáculo. Estaba en la carpa donde estaba el lugar santísimo, el lugar santo, y en el lugar santo estaba, antes de entrar al lugar santísimo, donde solamente se podía entrar una vez al año, el sumo sacerdote, estaba el altar del incienso donde se colocaba un aroma fragante que subía delante de Dios. Y para nosotros en el Nuevo Testamento básicamente nuestras oraciones son como una fragancia de olor delante de Dios, como incienso delante de Él. Debajo de ese altar, nos dice el 5.º sello que leímos en el capítulo 6, estaban los mártires. Estos van a ser de los que más van a pegar el brinco, aleluya. La gran ramera fue destruida porque ellos pagaron con sus propias vidas el que ésta los persiguiera, porque ellos sí querían adorar al Dios del cielo. Los primeros que van a pegar el brinco y aleluya, gloria a Dios, van a ser esos mártires. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. O sea, hay una fiesta en el cielo cuando ven que por fin en el capítulo 17 y 18 es destruida la gran ramera, que ya explicamos todo eso. Es tanta la emoción que versículo tras versículo tras versículo en este capítulo 19 nos dice, y alabaron a Jehová y alabaron al Dios del cielo, y gritaban y habían sonidos como de truenos, sonidos como de muchas aguas, porque son millones de millones que por fin están celebrando que se acabó tanto paganismo en la tierra. ¿Estamos? O sea, hay mucha celebración. Imagínense cuando cantan 40.000 personas en un estadio, cuando hay un gol. Pues aquí va a haber el golazo de todos los tiempos cuando la gente vea la gran ramera, ya no existe. Entonces el cielo nos dice, es un estruendo como de muchas aguas, grandes truenos, etcétera, etcétera. La emoción muy grande. Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Entonces ya no queda de otra, sino ya se acabó el lamento.
ya se acabó la persecución. Ahorita nuestros hermanos alrededor del mundo, en varios países no pueden estar así como estamos aquí nosotros reunidos porque es ilegal. Es ilegal. Por ejemplo, traigo a colación un nombre de un país que está muy frecuentemente en las noticias últimamente y es la República Islámica de Irán. Entonces, todo lo que no es islámico, a la cárcel. Ahí tenemos nuestros pastores y hermanos que por estar en reuniones secretas en sus casas, en las salas, llega la policía porque alguien los denunció, los delató. Ya están en las cárceles, nuestros hermanos y nuestras hermanas. Entonces, dice, ya pasó esa persecución, muchos fueron mártires, ahora dicen, no queda de otra sino gozarnos y alegrarnos y démosle gloria a Dios porque ahora han llegado a las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Entonces, tenemos que Dios el Padre, según las Escrituras, está casado con Israel. Hay gente que dice que Israel ya no tiene nada que ver con Dios. Oiga, tiene todo que ver. Que todavía hay unos que no creen, ese es otro rollo, pero Israel todavía tiene algo que ver con Dios. De hecho, está casado, es lo que dice las Escrituras. La iglesia es la novia del Cordero. Entonces, así como el padre tiene su esposa, el hijo tiene ahora su novia, que cuando lleguen las bodas del Cordero ya será su esposa también. Ahora, aparte de los judíos y aparte de la iglesia, hay otros santos, pero eso no lo voy a mencionar hoy, lo vamos a ver más adelante en los otros capítulos. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, las bodas del Cordero han llegado. ¿Y cuándo serán? Entonces vamos a repasar esto. Esto ya lo habíamos mencionado con anterioridad. Tenemos los 7 años de la 70ª semana de la visión que tuvo Daniel. Ya se cumplieron 483 de esos años. O sea que ya se han cumplido 69 semanas. Y queda una por cumplirse. Que sabemos que esta va a comenzar cuando se firme el tratado de paz por 7 años con Israel. Y que las cosas ahorita se están poniendo muy calientes en el mundo, que ahorita con las Naciones Unidas esta semana han sucedido unas cosas espectaculares como ninguna otra en las reuniones de las Naciones Unidas. Hace un año, hace 10 años no había tanta conmoción por una reunión de las Naciones Unidas como este año. Hasta el Papa, que nunca había asistido a la reunión de las Naciones Unidas, estuvo ahí. O sea, este año, esta semana, tantas afirmaciones, tantos discursos de tantos presidentes y primer ministros de alrededor del mundo como nunca antes. Hasta el mismo mundo le está dando importancia a las palabras de esta gente como nunca antes. Nosotros como cristianos, basados en la Biblia, lo que dice el libro de Apocalipsis, sabemos que ahorita las cosas están más calientes espiritualmente, de acuerdo a lo que dice la Biblia, como nunca antes. Y lo hemos estudiado en toda esta serie, en todo este seminario. Luego aquí tenemos a los 3 años y medio que el anticristo se hace claro al proferir este pacto de 7 años. Estos primeros 3 años y medio, o 1260 días, o 42 semanas, o tiempos y medio tiempo, la Biblia lo denomina el principio de dolores. Y luego los segundos 3 años y medio, la Biblia lo denomina la gran tribulación. Ahora, yo sé que aquí hay personas con diferentes escuelas bíblicas, corrientes teológicas. Hay unos que creen que en la pretribulación, en el rapto de la iglesia, en la pretribulación, es decir, antes de los 7 años. Hay otros que dicen no, el rapto de la iglesia es en la mitad de los 3 años y medio. Hay otros que dicen que no, el rapto de la iglesia es al final de los 7 años. Otros, como yo decimos, el sexto sello va a suceder en cualquier momento después de que se rompan esos 3 años y medio. El sexto sello que aparece en Apocalipsis 6. Y antes de que suceda ese sexto sello, ahí es donde creemos que es el rapto. Como les dije, aquí hay personas que tienen diferentes posiciones teológicas. Eso está bien. Estudien las otras,
Pues asegúrense de que creer. Yo por lo menos aquí les he expuesto, esta es mi posición, la de antes de que sea el sexto sello, después de los 3 años y medio, es el rapto de la iglesia. Ya hemos venido hablando que los primeros 5 sellos ya llevan siglos sucediendo. Los primeros 5 sí ya llevan tiempo sucediendo. Luego, después del sexto sello, viene el séptimo sello, que son las 7 trompetas. Y después de esas 7 trompetas, la séptima trompeta precisamente es las 7 plagas o copas, como quieran, copas o plagas. Y básicamente esta sección es lo que la Biblia llama el día de la ira de Dios. Entonces, principio de dolores, gran tribulación, donde están las trompetas, donde sucede el sexto sello, la séptima trompeta, el séptimo sello, que son las 7 trompetas, la séptima trompeta siendo las 7 copas, que esto ya es el día de la ira de Dios, ya es donde está más concentrado la ira de Dios. Hacia esta época es donde sucede el Armagedón, eso ya lo hablamos en una sesión anterior, y posteriormente, cuando ya las naciones del mundo se reúnen para eliminar a Israel, ahí es cuando aparece el Señor Jesucristo para salvar a la nación de Israel de que no perezca por la persecución de todos los países del mundo. Esto es un resumen de lo que hemos venido hablando de todo el libro de Apocalipsis. Dice este versículo: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es la sección de justas de los santos. ¿Cuál es ella? La iglesia, la esposa del Cordero. Que eso va a suceder en la época del rapto, es cuando comienza esa celebración, la que estamos leyendo ahí. Y ahí estaremos con el Señor y regresaremos con Él. Las escrituras dicen que nosotros regresaremos con Él. Y más adelante vamos a ver, la Biblia nos dice que regresaremos con Él para que Él reine por 1000 años sobre esta tierra. Así que esta tierra no se acaba, no es el fin del mundo. Aquí termina el final de los tiempos de los gentiles, que son 6000 años. Luego seguirán los 1000 años del reinado del Señor. Y ahí sí ya habrá un nuevo cielo y una nueva tierra. Ustedes disculparán ahí en mi letra, pero ahí me siguen. Entonces, en esos 1000 años, cuando regresemos con el Señor, ahí sí llegaremos a gobernar las naciones y a enseñar a las naciones. Nosotros seremos sus embajadores sobre la tierra. Eso es lo que nos dicen las Escrituras. Hoy en día no somos apreciados, no somos estimados, nos matan, nos persiguen en muchos países del mundo. No toleran a los cristianos, no toleran la Biblia, no toleran a Dios, pero un día se volteará la torta y estaremos reinando sobre las naciones. Entonces, ¿cuándo sucede eso de la boda del Cordero? Dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es de las secciones de los santos, va a ser después del rapto. Ahora, dice que se ha vestido de lino limpio, y ahí dice, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Recordemos que nosotros nos volvemos blancos y tenemos esas ropas, primero que todo, es porque Dios nos justifica a través de la obra del Señor Jesucristo. Él nos limpia de nuestros pecados. Ahí es cuando nos quita nuestra ropa vieja, nuestro viejo hombre, y nos da una nueva. Pero aquí nos dice que el lino fino es las acciones justas de los santos. Pues después de que sucede ese nuevo nacimiento, es nuestra responsabilidad portarnos bien, y ahí sí hacemos buenas obras, y cuando pecamos o fallamos, la idea es pedir perdón, y el Señor nos perdona y nos renueva esas ropas, nos limpia. Pero entonces nosotros no nos podemos hacer santos, limpios, o tener ropa fina espiritualmente hablando. Nosotros no podemos hacerlo a nosotros mismos. Lo hace el Señor Jesucristo cuando nos limpia, nos regenera. De ahí en adelante es nuestra responsabilidad tratar de mantener esas ropas limpias, y cuando las regamos, como dicen los mexicanos, cuando las regamos, entonces es cuestión de pedir perdón y Él nos limpia. Entonces esa es la parte que dice ahí, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Hay que mantenernos santos. Santo significa apartado, no significa santurrón perfecto de este mundo, sino apartado y en un proceso de crecimiento. Entonces, cuando sean las bodas del Cordero,
pues yo no sé cómo va a ser, no sé cómo va a ser la preparación del lugar, lo que sea. Lo único que sé es que vamos a estar ahí, finalmente, con nuestro amado, en el cual hemos creído nosotros sin haberlo visto. Y la Biblia nos dice que estemos dichosos, bienaventurados, que aunque no lo hemos visto, en Él hemos creído. Y yo creo que entonces ahí, ¿cómo es que dicen aquí en Colombia? Se la harán avalancha. Se la van a tirar todos encima. Pues yo no sé ustedes, pero yo sí me voy a tirar allá a saludarla de primero. Versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Volvamos otra vez al 9. Y el ángel me dijo, recordemos que un ángel es el que está guiando por todo este recorrido Juan, que lo está guiando. Le dice, el ángel le dijo, escribe, bienaventurados, es decir, dichosos, los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Dichosos los que estemos en las bodas de la cena del Cordero. El Padre, ya les dije, tiene Israel, tiene su pacto con ellos. Nosotros, la iglesia, después de que el Señor Jesucristo ascendió al cielo, hasta la época del rapto, seremos la novia del Cordero. Dichosos que seamos la novia del Cordero y seremos luego la esposa del Cordero. Suena raro hablar en esos términos humanos de que seremos la esposa del Cordero, pero es sentido figurado. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Cuando estemos ahí en las bodas del Cordero, recibiremos nuestras coronas, recibiremos nuestros premios. La Biblia nos dice que nosotros recibiremos, de acuerdo a nuestras acciones, recibiremos número de coronas, número de piedras preciosas, etc. ¿Quién sabe qué otras cosas nos va a dar Dios? Dice Mateo 26, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, para remisión de los pecados. Yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Eso es lo que nosotros llamamos hoy en día la Santa Cena. Entonces él dijo, el mejor creador de vino del mundo, porque él lo es. Recordemos que en el primer milagro que hizo el Señor Jesucristo aquí en la tierra fue transformar el agua en vino. Y el maestresala dijo, este es el mejor vino que cuando se acabó el vino que habían hecho y el Señor Jesucristo convierte esa agua en vino. Dice, este es el mejor que ha habido, que he probado. El que hace el mejor vino es Dios. Y él dice, no voy a probar más de este vino, no voy a comer más de este pan, hasta que me vuelva a encontrar con ustedes nuevamente. Así que en las bodas del Cordero, cuando nos encontremos con Él, va a haber esa cena, va a haber ese comer con Él. Recordemos que cuando el Señor Jesucristo resucitó, Él tenía un cuerpo físico, al punto que Él inclusive cocinaba peces para sus discípulos. Recordamos que ellos estaban pescando y Él mismo se puso a cocinarles su pescado y comía con ellos, después de haber resucitado. O sea que tenía un cuerpo, pero glorificado. Nosotros tenemos también un cuerpo, pero glorificado, ya no este mismo que se enferma, tendremos uno glorificado en el que también podremos disfrutar de comidas. Inclusive cuando estemos aquí en la tierra por 1000 años con el Señor Jesucristo, podremos gozar de esas cosas de la vida también, pero tendremos un cuerpo glorificado. Y yo me postré a sus pies para adorarle. ¿A quién? Juan, al ángel. Y el ángel le dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, aquí estamos trabajando para el mismo, vos no trabajas para mí, yo no soy más que vos, aquí estamos trabajando es para Dios, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Sí que es curioso que Juan conoció al Señor Jesucristo como cuando era su discípulo. Lo conoció cuando el Señor Jesucristo resucitó con cuerpo glorificado.
Juan lo conoció en el capítulo 1 de Apocalipsis de una manera espectacular, que decía que su rostro brillaba, que sus ojos como fuego, que sus piernas como esto y lo otro. Lo vio de una manera glorificada, majestuosa. Y aún así Juan, que conoce quién es Dios, que lo ha visto en el trono en los capítulos 4 y 5, y se arrodilla a orar al ángel. O sea, el mismo Juan quedó atortolado. ¿Quién sabe qué le pasó? Se le olvidó la teología, que solamente uno se apostra ante Dios, no ante nadie más, que estaba tan aturdido con todo lo que estaba pasando que hasta se le olvidó la teología y se postra a adorar al ángel, y el ángel le dice: no me adores a mí, yo no soy Dios, adora solamente a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Estaba muy atortolado Juan. La otra es que dice, la última frase, la última oración del versículo dice: el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. En otras palabras, las profecías todas apuntan a la persona y obra del Señor Jesucristo. Especialmente la Apocalipsis. Todas las profecías apuntan a la vida y obra del Señor Jesucristo. Aunque tengan que ver con naciones las del Antiguo Testamento, de todas maneras es para exaltar al futuro Mesías de una u otra manera. Aunque había profecías contra Babilonia, aunque había profecías contra Siria, aún así esas profecías era para que tarde que temprano se mostrara la persona del Señor Jesucristo. De una u otra manera, el sujeto de las profecías en la Biblia es el Señor Jesucristo. Dice el versículo 11: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, donde estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Entonces, después de esto que Juan vio, él ve que el cielo se abre otra vez. Ya se había visto el cielo abrir en otras ocasiones. Y en este ve que sale un caballo blanco. Usualmente los caballos blancos en las obras de arte significa cuando va alguien que es muy importante y que ha ganado victorias. Entonces, sea Napoleón, sea Simón Bolívar, usualmente en las gráficas los artistas colocan caballos blancos, que significa que él ganó, que era victorioso. Aquí sucede lo mismo, es esa misma imagen antigua, dice: y vi un caballo blanco, y el que lo montaba tenía nombre, se llamaba Fiel y Verdadero. Y Dios es fiel con los suyos. Y Jesús es la verdad. Precisamente está en contra de todo este paganismo que son mentiras. Él es la verdad, lo que hemos venido hablando de estos 5.000, 6.000 años. Él es la verdad. Y con justicia juzga y pelea. Hay gente que solamente se enfoca en que Dios es amor. Es más, hay unos que se atreven a decir, incluyendo pastores e iglesias, que como Dios es amor, a la larga todo el mundo va a ser salvo.
porque como Él es amor, pues entonces no importa lo que suceda, toda la humanidad algún día tarde que temprano, inclusive los muertos van a poder arrepentirse y todo va a estar bien. Pues eso, esa gente que dice eso como que no ha leído bien las escrituras, porque la Biblia dice que Dios es verdad, que Dios es amor, pero Él también es verdad y justicia. Aquí dice, y con justicia juzga y pelea. Si no hay nada que juzgar, si todo está igual, pues no hay nada que juzgar. Pero porque no todo está bien, Él tiene que colocar su verdad y juzgar y pelear. Nuestro Dios es un Dios de guerra. No es solo de amor, es de guerra. ¿Guerra por qué? Por la gente que está en contra de la verdad. Y dice, y hay que un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. A diferencia del caballo, del primer caballo, en el capítulo 6 de Apocalipsis, ese caballo que era blanco y el que lo montaba se le fue dado un arco y tenía una corona y se le dijo que salga venciendo y para vencer, conquistando para conquistar. Ese no tenía ningún nombre y de hecho nosotros identificamos qué movimiento del capítulo 6, qué movimiento ese caballo blanco simbolizaba o simboliza. En este capítulo, en el capítulo 19, el jinete ya lleva un nombre y no es ese. Ese no es Jesucristo. Este sí es Jesucristo, fiel y verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Recordemos, así, nuestro Salvador y Señor Jesucristo, la primera vez que Él vino a la tierra, Él vino como un cordero. Él fue crucificado y fue sacrificado. Ya les he hablado de las 7 fiestas que están en el Antiguo Testamento, en Levítico. Las 7 fiestas del Señor, no son las 7 fiestas de los judíos. Esas son las 7 fiestas del Señor, es decir, que todos los que crean en el Señor las pueden practicar si quieren. La iglesia no está obligada a practicarlas porque el Señor Jesucristo cumple toda la ley, todas las fiestas. Pero sí hay que aclarar que para los judíos, estas 7 fiestas era una señal que Dios les estaba dando que con cada una de esas fiestas se cumplía cierta parte de la vida y la obra del Mesías. Las 3 primeras fiestas, Pascua, primeros frutos y panes sin levadura, reflejaron precisamente lo que Él hizo en su primera venida. Él murió, Él fue nuestro Cordero de la Pascua. Él fue el primero en resucitar de los muertos, los primeros frutos. Y para completar, Él fue el pan sin levadura. En Él no hay mentira. Él es la verdad. Él cumplió en su primera venida las 3 primeras fiestas. La cuarta fiesta era la que se denomina Pentecostés, que sucede 50 días después de la Pascua. Y entonces ahí se celebraban 2 cosas. Una, los judíos celebran cuando se entregó el libro de la ley a Moisés, es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, el Pentateuco o la Torá, mal llamada la ley, en realidad es las enseñanzas, las instrucciones, para ser más específico. Ley es un mal título, pero bueno, la gente lo llama ley, pero en realidad son las instrucciones. Las otras 3 fiestas, las 3 primeras suceden en la primavera, las otras 3 fiestas, las últimas 3, suceden en el otoño, en septiembre. Y ahí es donde es la fiesta de las trompetas, la fiesta del perdón de los pecados, la expiación, y la fiesta de los tabernáculos. Cuando Él regrese por segunda vez, la primera vez vino como corderito y padeció. La segunda vez, cuando hay la fiesta de las trompetas, es para anunciar la venida del Señor, como Rey de Reyes y Señor de Señores, como el león de la tribu de Judá, no como el corderito que fue sacrificado, sino como el león que viene a reinar por 1000 años. Luego sigue la fiesta de la expiación, donde queda claro que Él fue el que vino a salvar a la humanidad y donde Él perdonó los pecados. Y luego viene la fiesta de los tabernáculos, donde básicamente la gente puede recordar que Él vino y moró con nosotros, se volvió un tabernáculo, habitó entre nosotros, físicamente tomó forma de tabernáculo, de persona, habitó entre nosotros, y luego lo volverá a hacer por 1000 años y reinando. La próxima venida del Señor Jesucristo ya no será como Cordero, será como León, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cumplió ya las 3 primeras fiestas y va a cumplir las otras 3.
Dice que el Señor Jesucristo va a regresar con sonido de trompeta, etc. La fiesta de las trompetas significaba precisamente eso. ¿Cuándo se celebraba la fiesta de las trompetas? Cuando habían 7 señales en el cielo. Entonces podían declarar, este es el comienzo del mes séptimo. Anunciemos las trompetas. La venida del hombre no sabemos el día y la hora en que va a ser. Pero cuando sea, va a ser con sonido de trompeta y todo el mundo lo verá. De eso hay una más explicación, pero vamos a dejar así por ahora. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Dame un segundito. Entonces, eso de que sus ojos eran como llama de fuego nos hace recordar como Juan lo vio en el capítulo 1. Juan lo vio de una manera majestuosa, como llamas de fuego, y de hecho, para una de las 7 iglesias de los capítulos 2 y 3, él se presenta como el que tiene los ojos de fuego. O sea, esa parte ya la habíamos visto. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Las diademas es uno de los 2 tipos de coronas que encontramos en la Biblia. Básicamente significa que él tiene muchas coronas, es decir, que él es una autoridad, que él es rey, que él tiene autoridad. En su cabeza había muchas coronas, muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Ya hemos visto en otros capítulos de Apocalipsis que nosotros vamos a recibir nombres que solamente nosotros mismos los vamos a saber. Vamos a conocer el nombre de Dios como el otro nombre que no conocemos. Dios tiene muchos nombres. El Padre tiene muchos nombres en la Biblia, el Hijo tiene muchos nombres en la Biblia. Vamos a conocer otro en esa época. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Por qué estaba su ropa teñida en sangre? Por 2 razones, probablemente una porque él era el Cordero de Dios y él sufrió por nosotros, él murió, pero también porque él pelea batallas. De hecho, cuando él regrese la segunda vez, va a ser para salvar a Israel y va a haber una guerra cuando él regrese, que es para salvar precisamente a la nación de Israel, y él va a pelear. Dice, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Otra vez, esta palabra verbo no es la apropiada. La Reina Valera, tratando de decir que Dios es acción, colocaron que él era el verbo, pues como para darle empuje al español. Pero en el original griego dice, él es la palabra de Dios, que es lo mismo que aparece en Juan 1:1. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. La Reina Valera colocó verbo. A mí me gusta la Reina Valera, la que estoy utilizando, pero no es perfecta la traducción. Y cuando dice que, y su nombre es la palabra de Dios, recordemos que en el siglo IV a.C. se levantó el imperio de los griegos, cuya filosofía y mentalidad prima hasta nuestros días. Nuestra mentalidad, nuestra cultura es básicamente basada en la mentalidad griega, filosofía griega, pensamiento griego, la razón, la lógica griega. Hasta nuestros días es lo que molda nuestra cultura, nuestro pensamiento. Para ellos, la palabra, para los griegos, la palabra era lo máximo, porque la palabra reúne o sintetiza básicamente los megaconceptos. O sea, por ejemplo, aquí no hay, ¿sí vio esta idea? ¿O sí vio esta idea? Nosotros no vemos las ideas, o la idea que ahorita usted está pensando, no la vemos, pero cuando usted la expresa en palabras, sea escrita u oral, allá nos entendemos. Ustedes me están entendiendo porque están oyendo palabras, que hay conceptos detrás de esas palabras. Entonces la palabra es lo que reúne todo el mundo no material. Para la filosofía griega eso era lo máximo. Cuando Juan está escribiendo esto, aunque el poder desde 100 años antes era el Imperio Romano, aunque el Imperio Romano era duro físicamente, tenía fuerza, su mentalidad era basada en la mentalidad griega, porque ellos desarrollaron la razón como ninguna otra cultura o civilización hasta ese entonces, hasta nuestros días. Entonces, aunque Juan es judío, bajo el Imperio Romano, él está escribiendo esto en griego para expresárselo a todo el mundo, que Dios, en la persona del Señor Jesucristo, es todo.
los conceptos, todas las ideas, todo, Él es eso. No me refiero a las cosas que Dios está en todas cosas, porque eso ya es una forma de adoración de las cosas físicas, que Dios está en todas las cosas. No me refiero a eso, me refiero a que en todas las ideas Dios las tiene y están encarnadas en una persona. La palabra se hizo carne. Todos los conceptos se hicieron carne. O sea, eso en la mentalidad griega es majestuoso. Y si usted estudia la filosofía, lo que le estoy diciendo ahorita en resumidas palabras en español, si ustedes lo estudian la filosofía griega, es espectacular. Que todas las ideas y conceptos se hayan hecho carne en una persona. O sea, todas las verdades en una persona. Ese es Dios. En la persona del Señor Jesucristo. Eso es máximo. No necesitamos un diccionario, una enciclopedia. Él se las sabe todas. Entonces, estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y su nombre es la palabra de Dios. Recordemos que todo el universo fue creado porque Dios dijo. Y fue creado por y para el Señor Jesucristo. El poder de la palabra, el poder de las ideas detrás de las palabras. Por eso es que hay que tener cuidado con lo que uno dice, porque las palabras tienen poder. Pueden afirmar o pueden destruir, pueden crear, pueden destruir. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Entonces, cuando el Señor, aquí nos está hablando de su regreso. Estos dos versículos nos están hablando del regreso del Señor Jesucristo. Regresa en un caballo blanco, y no solamente Él, sino que lo siguen sus ejércitos, que también están vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, y le seguían en caballos blancos. ¿Quiénes son los que le siguen? La iglesia, sus seguidores, pero tal vez los ángeles también. Dice, y los ejércitos celestiales, recordemos que Jehová es el Señor de los ejércitos. ¿Cuáles ejércitos? Los celestiales. ¿Y quiénes lo conforman? Ángeles. Entonces vamos a regresar, ángeles, humanos glorificados, la iglesia, vamos a regresar con Él. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y Él la regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Esas palabras de amor, ¿no? Es que hay gente que dice que solamente nos enfoquemos en el amor de Dios. Ya Él es amor, pero Él es también guerra. Recordemos, Jehová es el líder de las huestes celestiales, de las fuerzas celestiales. De su boca sale una espada aguda, o sea, del Señor Jesucristo, para bendecir a las naciones. Para herir con ella a las naciones. Uy, pero con qué Dios de amor, ¿no? Es que en serio, me choca cuando muchos cristianos dicen, Dios es solo amor. No, Él es verdad y justicia también. Y en esa justicia, precisamente Él juzga la verdad, que la humanidad está haciendo en contra de esa verdad, lo que está haciendo en contra de esa verdad. De su boca sale una espada aguda, no porque tenga una espada atravesada en la boca. Es que eso es simbolismo de que las palabras tienen poder. Con una sola palabra de Dios puede sanar. Con una sola palabra de Dios alguien puede morir. Con una sola palabra de Dios se puede crear el universo. Con una sola palabra de Dios puede reducir a nada algo que es. Entonces, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Es decir, las naciones van a tener su que mega armamento contra Dios. Porque va a haber una guerra. Eso lo vamos a ver más adelante. Él lo único que tiene que decir es, como dicen en inglés, zip it. Lo único que tiene que decir es, a ese misil que viene en camino, cáigase. Nada más. Así como los que han visto la película de Matrix, La Matriz, con Keanu Reeves. Vienen las balas y las baja. Él no tiene que mover ni un dedo. Solamente ordena la palabra. Para herir con ella a las naciones, es decir, que va a haber guerra, va a haber sufrimiento, va a haber dolor. Y las que van a sufrir van a ser las naciones. Y Él las regirá con vara de hierro. Oiga, pero esa es otra vez esas palabras de amor, ¿no? Hoy en día la psicología moderna dice,
Hablen solo cosas positivas a sus hijos, así se porten mal, nunca los regañen, nunca les digan nada malo, nunca los disciplinen, es más, ni les levante la mano, ¿no? Lo que nos dicen la psicología moderna. Dice, las regirá con vara de hierro. Me gustaría ver esos psiquiatras, esos psicólogos cuando el Señor Jesucristo regrese y coloque su estilo. Las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios. Es decir, recordemos que cuando el Señor Jesucristo regrese, ya hablamos de Armagedón, donde las naciones se van a reunir contra Israel, y él dice que él pisa el lagar del vino del furor, es decir, que cuando se reúnan contra la nación de Israel, ya leímos en otros capítulos anteriores, en otro capítulo anteriormente, que va a haber tanta sangre, que va a haber hasta para que se salpique por todo lado, hasta 150 kilómetros al norte de Israel, 150 al sur de Israel, por 300 kilómetros a la redonda va a haber sangre. Y él pisa el lagar del vino del furor. Él pisa el lagar, eso significa cuando la gente que tiene viñedos, que tiene uvas, en el pasado, antes de que hubieran máquinas grandes, lo que hacían la gente era que subían todas las uvas como a una alberca básicamente, y la gente subía y con sus pies las oprimían, y pues ahí salía el jugo. Ahí está diciendo que él es el que pisa las uvas, los seres humanos que son sus enemigos en esa época, el lagar del vino del furor, o sea, de la ira, del mal genio, de la ira del Dios Todopoderoso. Que recordemos que estos sellos, especialmente las trompetas y muy particularmente las copas, son juicios, donde Dios va a oprimir a estos malvados que no se quieren, al estilo faraón, a no querer doblar su servicio ante el Dios del cielo. Y va a haber guerra, y va a haber pestes, va a haber de todo, y esa va a ser una manera en que Dios va a pisotear a los corazones rebeldes. Que gracias a Dios nosotros ya somos salvos, nos hemos nacido de nuevo, y si no, nosotros seríamos los que pagaríamos esas consecuencias. Y por eso es que entonces con este mensaje tenemos que salir y contarles a otros: arrepiéntanse y arréglense, porque si no, nosotros estaríamos en los zapatos de ellos. Gracias a Dios hemos nacido de nuevo y tenemos esta luz, pero tenemos que compartirla con otras personas para que salgan de esas filas y más bien entren a las filas de la iglesia para servirle al Señor, para que sean salvos de todo esto. Salvos principalmente por su salvación personal de su alma, de su vida, pero también de esas consecuencias físicas que van a padecer los que se queden. Entonces, si él pisa el lagar del vino, del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. Porque Dios dice, airaos pero no piquéis. Eso indica, hay cosas por las cuales hay que airarse, y él va a estar airado de toda esta gente que está haciendo de tantas señales, después de tantas señales, y aún así no lo quieren seguir a él. Y es más, se van a agarrar con armas contra él. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque él va a reinar sobre reyes y él va a ser Señor sobre muchos señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Esa no es la cena del Cordero, esa es la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. En otras palabras, va a haber una matazón espectacular. Y le dice a las aves, así como están volando, porque ya ustedes saben que ahí está la comida, vayan, coman, es suyo. Esa gente no quiere arrepentirse, quiere acabar con este mundo, quiere acabar con el Señor Jesucristo. No se los vamos a permitir. Van a morir, y cuando mueran esos millones de millones, porque nosotros hemos leído cuántos millones se van a congregar, va a ser comida para las aves. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y sus ejércitos, reunidos para guerrear
contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Recordemos, cuando vengan las naciones de la tierra a eliminar a Israel, ahí es cuando regresa el Señor Jesucristo, y ahí es cuando también dice la Biblia que ahí sí van a comenzar a clamar los judíos, a los israelíes, perdón, que es un nombre moderno. Ven, Mesías, ahora sí creemos, ahora sí eso que decía la Biblia de los cristianos, ahora sí lo creemos, ahora sí creemos que tú eres el Mesías, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana. Ahí sí van a comenzar. Y vi a la bestia, los reyes de la tierra y sus ejércitos apuntando con sus cañones, reunidos para guerrear contra Israel y contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Miremos qué dice Zacarías 14. Esto ya lo habíamos leído, de hecho. Zacarías 14 dice: He aquí, el día de Jehová viene, está por venir, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones, incluyendo Colombia, para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, Jerusalén será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Entonces recordemos que cuando se rompa el pacto a los 3 años y medio, va a comenzar la gran tribulación. Y ahí dicen las escrituras que van a perder la mitad de Jerusalén. Y en varias porciones bíblicas hemos hablado que van a perder la mitad de Jerusalén. Eso no podía suceder entre el año 135 y el año 1948 de nuestra época, de nuestra era después del Señor Jesucristo. Desde el año 135 hasta 1948 no había nación de Israel. Número 1. Apareció la nación de Israel, una profecía cumplida. Y cuando se volvió el Estado de Israel, solamente tenían posesión de 1/4 parte de la ciudad, los judíos. En la guerra de 1967, ahí tomaron control de toda la ciudad de Jerusalén, dando lugar a que esta profecía pueda cumplirse. Porque no pueden perder la mitad de la ciudad, a menos de que existan en esa ciudad. Y comenzaron a existir otra vez en 1948, después de 1900 años que no existían en esa ciudad. Y en esa época tenían 1/4 de la ciudad, así que tenían que cubrirla toda, agarrarla toda. Eso sucedió en 1967. En nuestra época, básicamente. Bueno, yo no había nacido en esa fecha, pero es reciente. Entonces, esta profecía se va a cumplir. Ya ahí está el escenario para que se cumpla. No se podía cumplir antes de 1967, porque solamente tenía 1/4 parte de la ciudad. Ahora la tiene toda Israel. Dice: y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. De hecho, los gobiernos modernos están tratando de tener 2 estados en lo que hoy es Israel. Darle parte a los palestinos, los más llamados palestinos, que en realidad son árabes, y dejarle la otra parte a Israel, y en parte dividir a Jerusalén. Pues por ahorita la tiene Israel, la ciudad completa de Jerusalén, pero va a llegar un momento en que las Naciones Unidas y otros le van a decir a Israel: la otra mitad de los palestinos. O sea, y ahorita, ¿qué está pasando en las Naciones Unidas en septiembre, esta semana? Le están levantando los palestinos como nunca antes, acercándonos hacia esos sucesos. Después de esto, saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Esto ya lo dialogamos. ¿Cuál día de la batalla será? Cuando salió Faraón detrás del ejército de Moisés, o en las otras peleas cuando estaban conquistando la tierra de Canaán. Sea como sea, Dios peleó muchas batallas por ellos. No tuvieron que mover ni un dedo. Por ejemplo, con lo de Moisés, cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, iban a cruzar el Mar Rojo. El pueblo de Israel no tuvo que mover ni un dedo. No levantaron ni una espada, y Dios fue el que peleó por ellos, entre otras peleas en las que no hicieron nada. Apocalipsis 14:19 dice: y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Esto lo leímos en el capítulo 14. Este ángel fue el segundo ángel. El primero, de hecho, hubo un primer personaje que fue el Señor Jesucristo y echó la hoz, que fue el rapto. Eso ya lo discutimos en el capítulo 14. Este ángel, en el capítulo 14, versículo 19,
es esta época de Armagedón, dice, y el ángel arrojó su voz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Es decir, ya estos paganos que no se quisieron arrepentir van a ser cortados y van a ser echados como uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios, es decir, como 150 kilómetros al norte de Jerusalén, 150 kilómetros al sur, porque por todo lado van a querer atacar a Israel. Y la bestia fue apresada y fue con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Entonces la bestia fue apresada. Recordemos que tenemos el dragón o la serpiente o Lucifer. Tenemos a su anticristo, que es básicamente lo que los luciferianos están pidiendo, que es como una encarnación de la bestia, del dragón, que va a dirigir el mundo político económicamente, que se va a dar a conocer plenamente acá. Él va a estar en el poder en esta época, pero plenamente se va a dar a conocer el poder ahí. O sea, lo vamos a conocer, ya existe, básicamente. Yo creo que la prueba más clara de quién va a ser cuando él rompa el pacto. Entonces, y la bestia, no el dragón, no Lucifer, no la serpiente antigua, sino la bestia, fue apresada, y con ella el falso profeta. Recordemos, el falso profeta era esta figura religiosa que parecía un corderito que pues, los corderitos no son así que belicosos, que qué problema, pero decía las escrituras que hablaba como dragón. ¿Tenemos un falso profeta en nuestros días que sea así? Como ningún otro en lo que yo conozco de papas. Yo no conozco ningún otro sumo pontífice. Ese era el título que tenían los Césares en del antiguo Imperio Romano, que la Iglesia Católica Romana se lo robó para ellos y ahora se lo colocaron, y pues anyway, son un poder de todas maneras. Y entonces tiene cara de corderito, buena onda, pero habla como su papá, el dragón. Tenemos uno que habla así. Él dice, en la Biblia y el Corán son lo mismo. Eso a mí me suena como dragón, aunque está bien vestido, blanquito, bien buena onda, y todo el mundo le cae súper bien el corderito. Todos quieren jugar con el corderito y abrazar al corderito, y que el corderito los abrace. Pero habla como dragón. Entonces, si la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella, o sea, delante de la bestia, señales grandes con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. En otras palabras, este corderito, que habla como dragón, le hizo una muy buena propaganda a la bestia, para que la gente lo adorara a la bestia. Y hoy en día tenemos, o sea, ¿cuál será el anticristo en sí? ¿Cuál será esa bestia? Tenemos unos muy buenos candidatos. Para mí todavía no es claro cuál, pero hay un muy buen candidato, hay varios muy buenos, y que trabajan en conjunto desde ahorita, están trabajando en conjunto con el corderito que habla como dragón, o sea, el falso profeta. Muy pronto será aclarado quién es quién. Estos dos fueron lanzados vivitos y coleando dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Este lago de fuego que arde con azufre, al parecer es una nueva, ¿cómo se puede decir eso? Creación, un nuevo lugar, porque no nos está hablando del Hades, no nos está hablando del Seol, que es la palabra bíblica para el Antiguo Testamento en hebreo, nos está hablando de otro lugar dedicado para estos dos. El todo es que no va a ser un lugar agradable. Estos dos fueron lanzados vivitos y coleando dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ahí tenemos supuestamente una imagen gráfica ahí. Y los demás fueron muertos. Los demás
de estos que estaban aquí peleando contra Israel. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Los demás que estaban listos para agarrarse con el que viene a defender a Israel, fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. En otras palabras, el Señor Jesucristo lo único que tiene que decir es zip it, como dicen en inglés, ya, o sea, misiles, todo lo que sea, no sirvan y ya. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Y van a ser millones de millones de millones por los números que hemos leído en los capítulos anteriores de Apocalipsis. Y ese es el final del capítulo 19.